Hola chicos, un saludo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas o no sé a qué hora van a estar viendo este video, el cual es la parte número 2 del tema regulación de la expresión génica en eucariotas y epigenética. El- es la segunda parte en la cual solo, única y exclusivamente nos vamos a relacionar de la regulación a nivel eucariota, haciendo un breve recordatorio de lo que vimos anteriormente eh, en la clase primera, clase 18, vimos cómo es que los procariotas estaban regulando la expresión de un conjunto de genes que se encuentran adyacentes de una secuencia y que son regulados por una única secuencia que puede encontrarse a nivel corriente arriba de esos genes o puede ser que se encuentren ubicados en corriente abajo de ellos para poder determinar la finalización de la transcripción de esos genes. Esta clase pues es más compleja, conlleva a tener claro que el proceso de transcripción y el proceso de traducción a nivel eucariota es mucho más complejo con distintos tipos de proteínas, factores de transcripción que están pues reconociendo los sitios promotores y que incluso pueden haber procesos de regulación lejanos, ¿verdad? En la cual represores pueden inhibir la transcripción de esos genes o pueden unirse activadores en secuencias determinadas a nivel distal para que puedan activar la expresión de esos genes. El tema de ahora pues es muy bonito. Ustedes ven en esta figura cómo es que el DNA se encuentra enrollado en nucleosomas y vemos aquí las N-metiltransferasas que son las encargadas de la remodelación de la cromatina y vemos cómo la enzima está transfiriendo un grupo metilo a un nucleótido de citosina a nivel del DNA, modificándolo, ¿verdad? Y eso pues va a conllevar a alteraciones posteriores que se llama silenciamiento génico. Ya James Watson había mencionado anteriormente que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes, dado pues los últimos hallazgos que se han podido determinar, encontrar a través de distintas investigaciones y ahí se puede observar, por ejemplo, cómo es que en gemelos idénticos o en gemelos univitelinos, en algunos de ellos pueden desarrollarse ciertas enfermedades y en otros no. O porque en uno se puede desarrollar una enfermedad en un momento determinado y otro no la logra desarrollar o la desarrolla posteriormente. Entonces, eso está dado pues a nivel de factores epigenéticos, ¿verdad? Ya lo decía Manel Steller, un investigador catalán: si la genética es el abecedario, la epigenética es la ortografía, es decir, que tenemos que considerar la epigenética como algo trascendental en el desarrollo genético de las personas y en la expresión principalmente de proteínas que regulan su actividad general y que pues van a conllevar a estados, si se encuentran alterados, estados patológicos o puede conducir por ende a tener una vida saludable. La bibliografía que vamos a utilizar será el libro de Marx en el capítulo 16, que habla sobre la regulación de la expresión génica. Al inicio del capítulo pues se habla de los procariotas. Pues sería bueno que le dieran una leidita más para que lo fueran confirmando o reforzando los conocimientos, ¿verdad? Del libro de Leninger, que es más extenso, pero que esto pues, le va a lograr afianzar bien esas ideas. Y luego
Vamos a ver el capítulo especial en la epigenética, que se llama epigenética en el libro de conceptos de genética de Klug del año 2013, la parte de epigenética. Ya ambos documentos ya están subidos en su aula para que puedan ser descargados y lo puedan ustedes leer. Bueno, ahora entramos a la parte de la regulación de la expresión génica directamente en eucariotas, ¿verdad? Que es un más complejo que la parte de la regulación procariota. Aquí, eh, al igual como se los explicaba en las diapositivas inicial, la regulación se da en varios niveles, ¿verdad? En este caso, lo más importante de la disponibilidad de los genes, ¿verdad? Que tiene que haber desde la condensación de la cromatina para que quede expuesto el promotor para la RNA polimerasa. Eh, para que el gen se pueda expresar, tiene que pasar una serie de regulaciones, dentro de las que está la modificación de las histonas, en los rearreglos en el DNA y la metilación del DNA. Eso es importante que tiene que darse para que no todos los genes puedan expresarse a la vez, sino que tiene que ser genes específicos que estén siendo controlados precisamente por la estructura tridimensional de la cromatina. La otra parte es todas las regulaciones basadas en el proceso molecular de la transcripción, el procesamiento de ese RNA desde su transporte hacia su maduración, ¿verdad? El tiempo de vida del RNA, el proceso de traducción, eh, lo que incluye también, más que todo, a nivel del inicio de la transcripción, perdón, de la traducción, cómo es que se va dando, cómo es que el péptido que está siendo sintetizado va adquiriendo su estructura tridimensional, específicamente a nivel del citosol, y además de eso su transporte, ¿verdad? Su transporte a dónde va a funcionar para que adquiera el folding específico para realizar su función y el tiempo de vida de esa proteína y su posterior degradación. Todos esos son procesos netamente controlados, pero vamos a comenzar en cada uno de ellos viendo específicamente, en este caso, todas las modificaciones a nivel de la cromatina, a nivel de la transcripción y de la traducción, ¿verdad? Vamos a ver una parte de ellas rápidamente para ver cómo da el proceso. En el caso del núcleo de los eucariotas, el material genético se encuentra en una forma condensada, que es la parte de la heterocromatina, y en una forma difusa, que es la eucromatina. En el caso de la eucromatina, eh, es donde se encuentra transcripcionalmente activa los genes, y en la heterocromatina se encuentran los genes prácticamente sin expresión. Entonces, para que estos genes que se encuentran en la eucromatina puedan expresarse, pues entonces tiene que pasar procesos en la cual se descondense la cromatina y se haga más viable para la RNA polimerasa y factores de transcripción específicos de los genes o generales, ambos, generales y específicos, para poder reconocer los promotores que se encuentran en esos genes, ¿verdad? Entonces hay un conglomerado realmente de proteínas específicas que funcionan incluso a distancia del gen. Entonces lo que hacen es potenciar, aumentar la expresión de los genes y permiten que la RNA polimerasa 2 pueda reconocer los promotores y activar el proceso de transcripción, ¿verdad? Cuando el gen se ha transcrito, pues entonces la cromatina vuelve a estar de forma
indisponible para la RNA polimerasa y que no se estén transcribiendo los genes que no se tengan que transcribir. En este caso, por ejemplo, los genes line y SINES son las secuencias line y SINES son aquellas secuencias que se encuentran dentro de la heterocromatina y que están altamente regulados su expresión. En el caso de la disposición que tienen los genes en la eucromatina, se debe al cambio de estructura que pueda tener el nucleosoma en aquellas secuencias que contienen uno o varios genes a la vez. Este cambio de conformación de la estructura del DNA se debe a un proceso que se llama acetilación. Acetilación llevado a cabo por enzimas denominadas histona acetiltransferasa, los cuales transfieran un grupo acetilo de la acetilcoenzimo A hacia residuos de lisina que se encuentran en la histona. Estas acetilaciones lo que permite es que se abra la estructura cerrada de la histona, permitiendo el acoplamiento de la RNA polimerasa 2 sobre el promotor e iniciar el proceso, el reclutamiento de factores de transcripción e iniciar el proceso de transcripción. ¿Quiénes son las histonas que se están acetilando? H2A, H2B, H3 y H4 son las principales histonas que se acetilan. Y las histonas acetiltransferasa lo que hacen es transferir un grupo acetilo hacia los residuos de lisina de estas histonas, y lo que hacen es cambiar las cargas electrostáticas que hay en la histona, permitiendo su separación, ¿verdad? Porque acuérdense que el DNA tiene carga negativa, muy negativa, y el introducir un grupo acetilo disminuye las cargas electrostáticas y lo que hace es la apertura, ¿verdad? Tenemos la histona acetilada, y lo que permite en este caso pues que se abra, ¿verdad?, la estructura del DNA. Por supuesto que esta acetilación no es un proceso covalente como tal que se queda perenne, sino que pueden haber otras enzimas. Estas enzimas se le llama histonas desacetilasas, ¿verdad?, los cuales están volviendo más condensada la histona, liberan el grupo acetilo de la histona y la convierten un poco más difusa, un poco más condensada, y lo que hace es cerrar la estructura del DNA, haciendo prácticamente inviable que la RNA polimerasa 2 pueda reconocer esos promotores. ¿Cómo es que se da ese proceso también de metilación, que es el otro proceso de regulación de covalente de la estructura del DNA, ¿verdad? Estos procesos de metilación se llevan a cabo por enzimas que se llaman DNA metiltransferasas, conocidas como DNMTs. Estas secuencias se dan, estas metilaciones se dan precisamente en secuencias ricas de guanina-citosina, denominadas como islas guanina-citosina. Estas secuencias son conocidas también como secuencias isocoros. Ahora, eso no se los mencioné en la parte de estructura del DNA, precisamente porque es un poco muy complicada la secuencia de guanina-citosina, solamente que ustedes tienen que recordar que las metilaciones se dan en estas secuencias ricas en guanina-citosina que están próximas a los promotores. ¿Cómo es que se da este proceso de metilación del DNA? Hay varios tipos de DNA metiltransferasas, ¿verdad? Dentro de ellas tenemos la DNA metiltransferasa 1, la DNA metiltransferasas 3A y 3B y la DNA metiltransferasa 2. Nosotros los que vamos a conocer, la base esta, es aquellas metiltransferasas de novo, es decir, procesos que se están dando nuevamente en la célula y que lo que hacen es permitir que el DNA se pueda metilar. ¿Quiénes
donan estos grupos metilos es la S-adenosilmetionina, ¿verdad? A través de estas metiltransferasas, en este caso, hay una enzima que se llama PRC2, eh, que está permitiendo esta metilación a partir de la S-adenosilmetionina. Como les mencionaba, hay varios tipos de enzimas relacionadas con este proceso de metilación. Las DNMT1 son principalmente aquellas que mantienen el componente de metilación y que lo pueden estar cediendo a las células hijas. En este caso, la DNMT3A y 3B son enzimas que están metilando de una forma nueva el DNA y por lo tanto son las encargadas de dar el papel epigenético al silenciamiento génico a un gen, ¿verdad? Esto es bien importante que lo tengamos claros porque son procesos que vamos a ver más adelante con detenimiento durante el proceso de epigenética. Cómo este proceso de metilación del DNA tiene que ver con la expresión de genes. Vamos a ver cómo es que se da el proceso de impronta genómica. La impronta genómica es un proceso biológico por el cual un gen puede estar marcado bioquímicamente y lo cual puede determinar si el origen es paterno o materno. En este caso podemos ver dos problemas que se puedan dar en un locus determinado de uno de los alelos. Tenemos acá problemas que puede darse por una microdeleción en el cromosoma 15, brazo Q del 11 al 13. En este caso de la impronta genómica, puede ser que un gen únicamente puede expresarse dependiendo si ha sido heredado de uno de los padres o de una de la madre. En este caso podemos ver que si hay una microdeleción en el cromosoma paterno, se puede dar origen al síndrome de Prader-Willi. Y si hay una microdeleción en la misma región del cromosoma, pero que sea el heredado por la madre, es decir, el cromosoma maternal, entonces se puede dar el síndrome de Angelman. En este caso podemos ver estudiar el caso del síndrome de Prader-Willi. Si está con una lesión en el cromosoma paterno, vean ustedes, normalmente la parte 2 del cromosoma materno se encuentra metilado, es decir, que no se expresa, solamente expresa la parte 1 y el 3. Si el cromosoma paterno está perdido, pues entonces vamos a tener un problema serio debido a que en el síndrome de Prader-Willi va a faltar un péptido que se llama péptido N de la ribonucleoproteína nuclear pequeña. Es decir, que va a codificar para un RNA no codificante, que va a pertenecer a la parte de los SNURF. Los SNURF son aquellos RNA no codificantes que intervienen en el proceso de empalme alternativo del ARN. En el caso del síndrome de Angelman, si la parte que está delesionada es siempre del 1 al 3, pero en el cromosoma paterno se encuentra metilado, es decir, se encuentra silenciado el gen 1, ese gen es, es el gen V3A. Este gen V3A normalmente, como está silenciado, la madre lo expresa, pero como está delesionado, hace falta. Generalmente en estos dos, síndrome de Angelman y el síndrome de Prader-Willi, a pesar de que es en la misma región del cromosoma que hay problemas, pues entonces da origen a dos enfermedades totalmente distintas. En el caso del síndrome de Angelman hay un problema a nivel del sistema nervioso central. En el caso del síndrome de Prader-Willi, a pesar de que hay una capacidad mental reducida,
hay otros tipos de problemas relacionados con él, como por ejemplo un subdesarrollo de los órganos sexuales. Entonces, la impronta genómica tiene que ver mucho con el proceso de silenciamiento génico y, además de eso, con quién de los padres va a heredar este tipo de información génica. Otro proceso importante que tiene que ver con la regulación de la expresión de los genes es la reconfiguración de estos genes. Se pone de ejemplo, por ejemplo, en el libro, la parte de la síntesis de la cadena pesada, pero les estoy poniendo ahorita un ejemplo quizás más visible de lo que aparece en el libro de texto relacionado con la síntesis de la cadena ligera de la inmunoglobulina G. En este caso tenemos tres tipos de segmentos. Un segmento variable, que pueden haber hasta 300 tipos de genes adyacentes entre sí, que codifican para los primeros 95 aminoácidos de la región variable. Esta región que está acá en la cadena ligera. Los segmentos J, hay 4 segmentos J, que significa de unión. Y por último, el segmento constante C. Cuando se da un estímulo de un antígeno específico, se conduce a la expresión de un gen en particular que pueda combinarse con segmentos J. En este caso, vean ustedes, se escoge el segmento 84 que puede unirse con los segmentos J 4 y 5. Durante el proceso de splicing alternativo, se elimina el segmento 5 J y posteriormente se une a el segmento C para producir la cadena ligera. Vean, aquí tenemos la región variable, el segmento J, que es esta línea que se aparece acá, y la región constante. Esto da la posibilidad de que a mayores estímulos pueden haber mayores combinaciones de los segmentos variables con los segmentos J, produciendo una IgG distinta dependiendo del estímulo que se dé con el antígeno. La parte de amplificación y de lesión génica, que tiene que ver más que todo de una forma anormal con la parte de células cancerosas, que lo van a ver un poco más detenidamente. Las células cancerosas presentan una anormalidad en la amplificación de los genes y presentan también segmentos perdidos a través de lesiones, específicamente en sitios que restringen la llegada de la RNA polimerasa. Es decir, que las secuencias de unión para aquellos potenciadores se exponen y los promotores están más expuestos a la unión de la polimerasa, ¿verdad? Permitiendo de que proteínas, ya sea a través de puntos de lesión, pierdan su regulación específica a través de la exposición a sus promotores y que sean grandemente producidas, ¿verdad? Esto, pues como les digo, lo van a ver un poco más detenidamente en su clase de cáncer, porque son características específicas que se dan en este tipo de células. Las proteínas reguladoras, específicamente vamos a los factores de transcripción. Vean esta estructura en la cual se puede ver el promotor, en la cual hay una proteína específica de reconocimiento del promotor, o sea, la caja tata, y la polimerasa interactuando con esta proteína específica que le da el, el, el reconocimiento del sitio +1 del inicio del gen. Por supuesto que hay dos tipos de factores de transcripción basales y factores de transcripción específicos. Dentro de ellos podemos ver proteínas activadoras y proteínas que pueden estar funcionando como adaptadores entre los distintos tipos de proteínas represoras o activadoras con los factores de transcripción basales, ¿verdad? Esto le va a permitir a la RNA polimerasa aumentar la afinidad por la unión a la proteína tata y, o por supuesto, una inhibición
de este reconocimiento. Bien, dentro de estas proteínas reguladoras específicas tenemos los factores generales o basales de transcripción, ¿verdad? Que eso lo vieron más detenidamente en su clase de transcripción de genes eucariotas. El factor 2D recluta otra serie de, de factores de transcripción que interactúan con la RNA polimerasa y los cuales forman un complejo en el dominio carboxilo terminal de la RNA polimerasa, lo cual le permite al complejo tener un dominio sinasa, es decir, que fosforila este dominio carboxilo terminal, permitiéndole a la RNA polimerasa la transcripción de los genes. Por supuesto que hay otra serie de proteínas que reconocen otras secuencias corriente arriba de la caja Tata, dentro de los que están estas secuencias ricas en guanina citosina. Estos factores de transcripción específicos tienen una regulación, ya sea de forma represiva o activadora, a distancia. Vean la distancia que hay con respecto a la caja Tata. Estos factores específicos de transcripción están sujetos a una serie de mutaciones que conllevan a una desregulación de la transcripción de los genes. Estos factores de transcripción son conocidos como genes o proteínas supresoras de tumores, que provienen de los genes supresores de tumores, que lo van a ver más adelante en la clase de cáncer, como les comentaba, ¿verdad? Todo esto está relacionado con una regulación específica de la transcripción de los genes. ¿Cómo podemos ver que estos factores también pueden interactuar con hormonas tiroideas y esteroideas? Si ustedes se recordarán en la clase de hormonas y en la clase de transducción de señales, vieron que hay elementos de respuesta hormonal. Hay dos tipos de receptores. Un tipo de receptor es el receptor monomérico, los cuales son ejemplos de los estrógenos, de la progesterona, los andrógenos y los glucocorticoides. Estos receptores monoméricos como tal, lo que hacen es que la hormona, por ser una hormona que es hidrosoluble, puede penetrar la membrana, entra y llega a reconocer al receptor. Este receptor se encuentra inhibido debido a la unión que tiene la proteína HSP70, que es la proteína del choque térmico, 70 por 70 kilodalton. Esto le permite o impide, mejor dicho, al receptor que se pueda unir con otro ligando, y cuando la hormona llega, lo que forma un mini complejo con el receptor, lo que le permite una homodimerización, es decir, la unión de dos dímeros del receptor con la hormona, los cuales, como tal, interactúan con los elementos de respuesta hormonal, es decir, con los dominios de unión al ligando que tiene el receptor. Esto le permite que en ese momento reclutar proteínas coactivadoras que interaccionan directamente con el dominio de transactivación de los receptores, permitiendo en este caso tanto la unión del receptor como los coactivadores, la activación de la RNA polimerasa para la transcripción de genes y la producción de proteínas. Con los
receptores tipo 2 es totalmente distinto. En este caso, la hormona viaja directamente al núcleo y es en el núcleo donde el receptor, que está compuesto por receptor tiroideo y por receptor del retinoide, se encuentra unido con un represor, directamente unido sobre los elementos de respuesta hormonal. En este caso, la entrada del receptor elimina al correpresor, se une a través del dominio de unión al ligando con el receptor heterodímero, vean, son dos receptores, receptor tiroideo y el receptor retinoide, y a través del dominio de transactivación recluta coactivadores activando la polimerasa y de esa forma la transcripción de los genes. Es de resaltar acá que estos receptores son totalmente distintos a los vistos anteriormente, a los receptores transducción de señales que están acoplados en la membrana plasmática. Bien, entonces, como vemos acá y se los he venido mencionando, tenemos los dos tipos de receptores. Receptores basales, que son los que actúan directamente sobre la RNA polimerasa, y los factores específicos, que funcionan como represores y como potenciadores o enhancer, ¿verdad? Aumentando la unión que pueda tener la proteína TATA, la TATA Binding Protein, sobre el promotor de la caja TATA que se encuentra cercano al sitio de inicio de la transcripción de cualquier gen. Dentro de estos factores, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración la especialización de los tejidos, cómo es que se da en, en, en cada uno de ellos. Si cada célula tiene la misma información, ¿por qué cada tejido está sintetizando un tipo distinto de proteína a otro tejido? Aquí podemos tener, por ejemplo, lo que puede darse en una célula hepática y en una célula cerebral. La misma información hay con respecto al gen, en este caso el gen de la albúmina, con su promotor y sus elementos distales y proximales cercanos al sitio de transcripción del gen. En este caso, vemos que en la célula del hígado hay factores de transcripción específicos, factores de transcripción basales, los cuales interactúan con la RNA polimerasa, activando fuertemente su actividad para que el gen de la albúmina sea transcrito a un alto nivel. En cambio, en las células en las neuronas, por ejemplo, hacen falta estos tipos de factores reguladores específicos, son distintos, por lo tanto, el nivel que pueda haber de transcripción del gen de la albúmina es prácticamente nulo, ¿verdad? Y es precisamente por la interacción que se dan de estos factores, potenciadores y represores. Ambos funcionan de esa misma forma. Aquí podemos ver otro tipo de interacción que puede darse en las células de la piel y en las células, siempre toman en consideración el hígado y el cerebro, ¿verdad? En lo cual se va a activar ciertos tipos de activadores, ¿verdad? En cada uno de ellos, cuando hay activadores específicos en el caso del hepático, pues la transcripción se va a dar a un alto nivel, prácticamente a un nivel basal en el caso de las células de la piel, y en las células de las neuronas a un muy bajo nivel. Tiene que ver precisamente con esos factores específicos de transcripción. Hay casos, por ejemplo, que un factor de transcripción puede funcionar como activador de múltiples promotores. Por ejemplo, un factor de transcripción puede activar la transcripción de dos genes, A y B en este caso, pero el producto del gen B, una proteína, puede también servir como un factor de transcripción 2 que puede activar múltiples promotores que tengan una secuencia común en distintos genes. Entonces, de esta forma, pues la señal
se puede amplificar y de esta forma un factor de transcripción puede inducir la activación de la expresión de múltiples genes. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando se da la activación de la enzima fosfonolpiruvato carboxicinasa? Como ustedes recordarán, la fosfonolpiruvato carboxicinasa es una de las enzimas principales de la gluconeogénesis que se activa cuando las concentraciones de glucosa son bajas. Es decir, que es activado por glucagón e inhibido por insulina. Cuando es activado por glucagón, activa la formación de AMP cíclico y además de eso es activado por otros tipos de reguladores como la hormona de los glucocorticoides, por ejemplo, y la tiroxina, ¿verdad? En este caso, el AMP cíclico puede activar la fosforilación de la proteinsinasa A. La proteinsinasa A como tal puede inducir la fosforilación, porque muchos factores de transcripción funcionan a través de procesos covalentes de activación, como en este caso la fosforilación, y puede inducir la fosforilación de la proteína enlazante al receptor de AMP cíclico, que se llama CREO. Aquí no aparece, ¿verdad? CREO. CREO como tal está unido de una forma constante, constitutiva, con el elemento de respuesta AMP cíclico como tal. Ese elemento de respuesta puede ser activado de una forma sinérgica con el elemento de respuesta glucocorticoides que forzan a la RNA polimerasa, la activan y transcriben el gen de la fosfonolpiruvato carboxicinasa. Por supuesto que estos genes tienen que tener un contrarregulador negativo, ¿verdad? En este caso sería el elemento de respuesta a insulina, que estaría haciendo la función de represor sobre la RNA polimerasa, disminuyendo la afinidad de CRE sobre la caja TATA de la fosfoenolpiruvato carboxicinasa, ¿verdad? Esa es una forma de regulación a múltiples promotores. Y no solamente la fosfoenolpiruvato carboxicinasa, sino todas aquellas proteínas reguladoras que están funcionando con base a la activación de vías metabólicas relacionadas con la disminución de la glucosa plasmática, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en consideración y vayamos uniendo todos esos conocimientos para que vayamos comprendiendo. Otro tipo de regulación va con el procesamiento post-transcripcional en sitios determinados del palme y poliadenilación. En este caso, vemos lo que sucede con la producción de anticuerpos, más que todo con anticuerpos IgM e IgD. Estos sitios como tal, si ustedes lo ven, esta es la secuencia génica normal que tiene un intrón, que tiene un sitio stop y tiene un exón con otro sitio stop. Y la secuencia en la cual se va a realizar la poliadenilación. En este sitio del segundo codón está codificando para una secuencia de residuos de aminoácidos que son hidrófobos. Entonces, en aquellas células que están inmaduras, al, al haber una señal inicial, se está transcribiendo todo el gen relacionado con la IgM, en la cual incluye la eliminación del intrón que tiene la primera secuencia stop, y el empalme que tiene con el exón. Vean, esta es la secuencia normal, eliminación del intrón y el empalme del exón a la secuencia, ¿verdad? Y por supuesto la poliadenilación. En este caso se transcribe, se traduce y se forma un péptido que tiene una secuencia o un péptido señal, si lo quieren ver desde este punto de vista, en su extremo carboxilo terminal hidrófobo. Entonces, cuando viaja, eso es una señal de anclaje a la membrana. Pero cuando hay una activación por activación de más señales de anticuerpos,
lo que se da es que el sitio como tal del segundo codón de detenimiento no tiene dónde aparearse, y entonces el intrón no se puede eliminar, y por lo tanto la traducción se da específicamente hasta donde aparece el primer sitio del codón de detenimiento. Con esto desaparece el péptido, que es hidrófobo, y por lo tanto es una señal de que ese péptido que se está produciendo, en este caso la inmunoglobulina D, es de secreción, ¿verdad? Entonces son sitios específicos de empalme y poliadenilación que dan el origen a distintos tipos de proteínas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el proceso de edición. Todos recuerdan, bueno, de hecho se ha visto en clases relacionadas con el transporte de lípidos, la ApoB48 y la ApoC100. La apoproteína tiene un largo de 4563 residuos de aminoácidos, ¿verdad? En este caso, estamos viendo la ApoB100 que está en hígado. ¿Cómo es que se da ese proceso de síntesis de la ApoB48 y de la ApoB100? En este caso, hay un codón específico ubicado en a 48%, si lo quieren ver, del gen de la ApoB. Ese codón tiene la secuencia citosina, adenina, adenina, ¿verdad? En el hígado como tal, ese codón codifica para un residuo de aminoácido que es arginina, y al final, como tal, no hay un codón de detenimiento, sino que la transcripción se da específicamente sobre el gen y la traducción de la proteína ApoB100. En cambio, en el intestino hay una edición de ese RNA a nivel de la citosina, en la cual se da un proceso de desaminación, lo cual, al desaminarse, cambia la base nitrogenada de citosina por uracilo, lo cual es un codón stop. Al haber un codón stop, por supuesto, eh, en la traducción, pues entonces codifica a ese codón de detenimiento, y por lo tanto es un codón aberrante, se detiene el proceso de traducción y se está sintetizando la ApoB48 con 2152 residuos de aminoácidos. Tanto el proceso de empalme alternativo y el proceso de edición son formas de regulación de la expresión de los genes y la especialización de los tejidos. Bien, hemos visto el proceso de regulación de la expresión de los genes a nivel de transcripción. Hoy veamos un pequeño ejemplo relacionado con la traducción, siempre después de la expresión de los genes a nivel de transcripción. ¿Cómo es que se podemos ver en este ejemplo? Es para la síntesis, por ejemplo, de globinas. La síntesis de globinas se activa cuando hay suficiente hemo disponible para la formación de hemoglobina. Cuando no hay hemo, pues entonces la síntesis de globinas no se puede dar. ¿Cómo es que se da ese proceso de activación o desactivación? Normalmente hay un inhibidor que se llama inhibidor controlado por hemo o regulado por hemo, el cual se encuentra de una forma inactiva cuando está unido directamente con hemo, y está activo cuando no hay suficiente hemo y por lo tanto no está unido a él, y este inhibidor lo que hace es fosforilar el factor de inicio de la traducción eucariota 2. ¿Cómo lo hace? Pues en este caso, por ejemplo, cuando hay hemo, el factor de transcripción se encuentra activo porque hemo se encuentra inhibiendo al inhibidor, valga la redundancia, ¿verdad? En este caso, cuando no hay hemo o cuando hay algún otro problema, por ejemplo, en inanición o infecciones virales, el inhibidor se encuentra sin hemo, y lo que hace es, con una actividad sinasa a expensas de ATP, fosforir el factor de transcripción, el factor de traducción eucariota 2, y por lo tanto la síntesis de globina no se puede dar. Es una forma de regulación.
para no hacer el gasto grande de la síntesis proteica. La otra forma de regulación que dijimos que vamos a ver es a través de la síntesis del microRNA. El microRNA es parte de una secuencia de RNA no codificantes, es decir, todos aquellos que no tienen nada que ver con el RNA mensajero. ¿Cómo se da este tipo de síntesis y de regulación, síntesis del microRNA y el proceso de acción del microRNA sobre la expresión de los genes? En este caso, que ya lo había mencionado, el microRNA es un gen que se activa cuando hay metilación, más que todo cuando hay una hipermetilación. Es decir, cuando los genes no se tienen que estar transcribiendo. Y si se da un proceso de transcripción en un gen X, entonces se da la activación de síntesis de un microRNA. ¿Cómo se da ese proceso de síntesis del micro y su acción sobre RNA mensajeros? Pues lo que se hace es que se está transcribiendo un pre-microRNA, el cual, si ustedes lo ven, si recuerdan la activación, es un RNA de una sola banda, sin embargo tiene unas secuencias complementarias que forman esta estructura en forma de lazo y bucle, ¿verdad? Hay una proteína específica que se llama drosha, que funciona como una RNasa 3, que está unida directamente con una proteína llamada gen de la región crítica del síndrome de DiGeorge o DGCR8. Esta proteína que está acá interacciona junto con drosha, lo que hace es romper en puntos específicos en la región 3', 5' del ARN, del microRNA, y por lo tanto acortando su estructura, su largo de los nucleótidos. A través de una proteína exportina, el pre-RNA formado por drosha DGCR8 sale hacia el citosol, el cual se encuentra con una enzima que funciona como una tijera, como una endonucleasa que se llama Dicer. Dicer como tal se encuentra unida a una proteína enlazante al RNA transactivador TRBP, activando a Dicer. De esa forma lo que hace Dicer es eliminar estas secuencias específicas del bucle, dejando dos hebras de RNA en secuencias 5', 3' complementarias. En cada uno de los extremos 3' se encuentran dos nucleótidos que se encuentran de forma desapareada. En ese momento, Dicer y TRBP se unen a una proteína que se llama argonauta. ¿Para qué se da esa unión? Porque Dicer elimina una de las hebras de RNA que se encuentra en el dúplex del microRNA y por lo tanto lo deja unido una sola hebra con la proteína argonauta. Esta es la proteína argonauta como tal. Y si ustedes ven, siempre queda de una forma complementaria, ¿sí? Listo para poderse enlazar a un RNA mensajero de forma complementaria. Bien, ¿cómo puede ser esa inhibición? El microRNA puede unirse a cualquier RNA mensajero que haya sido transcrito de forma aleatoria y lo hace de una forma que se une de forma complementaria. Si esa unión complementaria es completa, es decir, que todos los residuos, todos los nucleótidos del microRNA se unen de forma complementaria con el RNA mensajero, entonces en ese momento el RNA mensajero se dirige hacia su degradación. Pero si hay secuencias que pueden ser complementarias y otras no, entonces la complementariedad no es al 100% y por lo tanto lo que se hace es una inhibición de la traducción. Esa es la forma como funcionan los microRNA para regular la expresión de genes. De hecho, valga el punto acá,
De hecho, hay una formación una activación del estudio de los microRNA como forma de tratamiento farmacológico, y en el 2020 ha salido el papel que tiene el microRNA para estudiar la infección del SARS-CoV-2, ¿verdad? Del coronavirus. Aquí está el link para aquellas personas que quieren leer un poco sobre el papel de los microRNA para regular la infección de coronavirus. Fue publicado en el 2020, ¿verdad? Por si lo quieren ver. Bien, vamos a ver ahora la parte de epigenética que les había mencionado desde el principio de la videoconferencia. Epigenética es cualquier cambio en el comportamiento o en la expresión del DNA sin alterar la secuencia del mismo. Este término fue acuñado por el señor Waddington en 1942, y desde que él lo propuso pues se ha ido dando modificaciones en esa forma como se puede ver el concepto, ¿verdad? Ya en el 2007 se conocía que el epigenética era una adaptación estructural de las regiones cromosómicas para registrar, señalar o perpetuar estados de actividad alterados. Pero el estudio que se ha dado últimamente sobre la epigenética ha conllevado a comprender cuáles son esas modificaciones estructurales en regiones del genoma humano que antes no se daban, y que en ese contexto las histonas condicionan el acceso a los factores de transcripción e inhiben la transcripción de estos genes. Eh, Hay muchos aspectos relacionados precisamente con el proceso de epigenética. Algunos los hemos tocado anteriormente, hoy lo vamos a relacionar precisamente con este término nuevo, relativamente nuevo en la parte de medicina, pero que ustedes lo van a ir relacionando precisamente para la regulación de la expresión génica. Dentro de estos componentes de la ruta epigenética tenemos que tener claro que un carácter epigenético es todo fenotipo estable, mitótica y meióticamente heredable, resultado de cambios en la expresión génica, sin alterar, por supuesto, esa secuencia del DNA. Dentro de estos tenemos todos aquellos factores que pueden generar alguna respuesta del DNA. Tenemos los carcinógenos, cualquier tipo de carcinógeno que nosotros podemos consumir o estar en contacto con él, la radiación ultravioleta, el estrés, todo la actividad que nosotros realizamos y que nosotros estamos en contacto con ello puede conllevar a ese tipo de expresión, de, de regulación de la expresión de los genes. Entonces, estos generadores producen señales que son recibidas por sus receptores como una vía de transducción de señales normal, e van hacia los iniciadores, que pueden conducir en un caso determinado hacia pequeños RNA no codificantes que pueden inducir la activación de los genes o pueden silenciarlos para que no se expresen en respuesta a esa actividad, ¿verdad? Entonces, la epigenética lo que va a hacer es un estudio, ¿verdad?, de cómo estos patrones de conducta o patrones sociales pueden conducir a una expresión génica y que sea específico para cada célula y cada tejido, ¿verdad? Entonces, además de que estos iniciadores van a conducir a estos activación o desactivación de genes por procesos químicos, tenemos a los mantenedores que van a perpetuar prácticamente esa actividad de estos genes a través de enzimas, ¿verdad? A través de metilaciones
a través de acetilaciones o desacetilaciones dependiendo del caso que pueda ser. Y esto pues es la secuencia que se llama como epigenoma, ¿verdad? Que es la suma de todos esos cambios específicos que se da en el DNA en respuesta a aquellos factores ambientales que pueda tener un individuo. Estos cambios pueden ser debido a exposición medioambiental a distintos factores, ¿verdad? Como por ejemplo el humo del cigarrillo. Dentro de esos factores podemos tener varios tipos de cambios a nivel de mecanismos específicos relacionados con la expresión de genes. Ya lo vimos que dentro de ellos están estos tres, los más importantes: la metilación del DNA, ¿verdad? O hidrometilación, la modificación de las histonas, principalmente con el proceso de acetilación, y la síntesis de RNA no codificantes, ¿verdad? Este ya lo vimos, nos vamos a detener más que todo en estos dos, ¿verdad? Aunque este es importantísimo, pero como ya lo vimos un poco más detenidamente durante esta clase, no lo voy a tocar. Eso implicará que en este proceso epigenético estos cambios, ¿qué tal?, van a afectar grandemente a la impronta génica, es decir, aquellos genes que durante la vida han sido de un individuo han sido determinados dependiendo si son heredados de la madre o del padre y que pueden expresarse o están suprimidos, el silenciamiento génico, la inactivación del cromosoma X, son parte de procesos epigenéticos y por supuesto los cambios, ¿verdad?, que se puede dar en una célula en respuesta a muchos factores, como es la parte de la carcinogénesis. El estilo de vida es un factor importante, ¿verdad?, que tiene que ver con la epigenética. Así tenemos, por ejemplo, los alimentos, captación, la actividad física, puede inducir cambios en la metilación del DNA, sobreexpresando o silenciando los genes. Por ejemplo, el consumo de epigallocatecina 3-galato, que es un componente importante del té verde, ¿verdad?, como antioxidante natural, puede conducir a cambios epigenéticos duraderos con efectos benéficos. Tenemos la captación de alcohol, interfiere o activa el proceso de metilación del DNA, aumentando, en un caso, la expresión de genes relacionados con la eliminación de productos intermediarios del acetaldehído, por ejemplo, de nuestro cuerpo. Otro cambio específico puede ser cualquier actividad física que puede conllevar a la modificación de las histonas, lo cual pues va a inducir a la formación de estructuras condensadas o estructuras difusas que permiten la represión o el aumento de la expresión de los genes. Y así también tenemos la formación de microRNA, ¿verdad? Hay algún tipo de actividades específicas que inducen a la formación de estos microRNA. Vamos a comenzar con la parte de la metilación. La metilación, como lo vimos antes durante la clase, se da en secuencias ricas en guanina citosina que se encuentran adyacentes a cada uno de los promotores, ¿verdad? La metilación que se pueda dar en estas islas guanina citosina puede conducir al silenciamiento génico, ¿verdad? Hipermetilación del DNA va a inducir a que muchas bases específicas de estas islas guanina citosina cercanas a los promotores puedan estar metiladas y por lo tanto fuertemente restringida su expresión. Así tenemos que de estos tipos de metilaciones, la transferencia de residuos de grupos de grupos metilos, perdón, desde la S-adenosilmetionina hacia
el residuo de citosina puede producir un cambio específico, convirtiéndolo en 5-metilcitosina, y eso pues conduce a una modificación química de la base normal, por lo tanto, siendo reprimido el gen que está adyacente a esta cis-guanina-citosina. Entonces, los responsables son las DNA metiltransferasas. Por supuesto que estos cambios son reversibles, ¿verdad? Y pueden haber demetilasas también que pueden activar estos cambios, ¿verdad? Activando la expresión de los genes. También tenemos otros tipos de metilasas, las metiltransferasas 3A y 3B, que son, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, son captadores de cualquier tipo de señal que vengan de factores ambientales nuevos. En cambio, las DNMT1 son aquellas enzimas que están perpetuando aquellas metilaciones, aquellas represiones en la activación de los genes. Tenemos que los secuencias line y las secuencias SINE son las primeras que están siendo reguladas a través de este tipo de metilaciones. Otras son las modificaciones a nivel de las histonas que pueden afectar la forma como un promotor puede estar disponible para la RNA polimerasa. Sin embargo, este tipo de modificaciones no solo está a través de grupos, sino que pueden tener otros tipos de modificaciones a través de ribosilación, a través de sumolización, ubiquitinilación, fosforilación, ¿verdad? Además de metilación, que es en el DNA. Aquí es directamente sobre las histonas, ¿verdad? Esto puede permitir de que estos promotores que se encuentran enclaustrados en estas histonas, en este grupo de histonas, pueden permitir de que se relajen un poco y permitir que los genes queden pues disponibles para. Dentro de este tipo de modificaciones, los residuos que más se están utilizando para la modificación de acetilación y metilación son los residuos de lisinas o argininas. Estos nombres K y R son residuos específicos de los nombres, son nombres específicos de las lisinas, y por lo tanto se van a determinar de esta forma. Entonces, las lisinas y las argininas son los principales blancos de la modificación de las histonas acetiltransferasas, ¿verdad? Que son los que están relacionados precisamente a este tipo de modificaciones. Entonces, los procesos de acetilación conllevan a que el espaciamiento grande que pueden haber de los nucleosomas y permitir la transcripción. Y la desmetilación o la desacetilación puede conllevar a que se dé el proceso contrario, o sea, la restricción de la transcripción. Hay distintos tipos de modificaciones, la acetilación y la metilación, realizados por distintas enzimas. Vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad? Aquí ya las vemos, la parte de acetilación, las histonas acetiltransferasas pueden tener una actividad de acetilación de las lisinas, ¿verdad? En caso de la metilación, tenemos varios tipos de actividades, unas específicas para lisina y otras para arginina. En este caso, la actividad va a estar dada específicamente a metilación en residuos específicos, ¿verdad? De las histonas H3 y H4, no en todos los residuos específicos de lisina, sino que tienen que ser en residuos específicos de ellos. Así tenemos, por ejemplo, la acetilación de lisinas en la histona 3 puede darse a nivel de la lisina 9 con acetilaciones 14, 18, 23. Y la metilación en H3 puede darse a nivel de la 4, 9, 27, 36 y 79. Son ejemplos claros de que estas enzimas, que estos residuos de aminoácidos están siendo acetilados o metilados, dependiendo del caso, ¿verdad? De hecho,
Hay una forma que se conoce como el código de histonas que está eh, eh, permitiendo de que combinaciones en acetilación y metilación en distintos tipos de residuos de arginina y lisina pueda conllevar no, no digamos a que una metilación conlleve al silenciamiento génico, sino que al contrario puede ser activación. Entonces hay que tener bien claro esta situación. Así tenemos acá, por ejemplo, los histonas, que son los residuos más comunes que puede darse su proceso de metilación. En el caso de la histona 3, pueden ser el residuo 4, 9, 27 y 79. Y en el caso de la histona 4, hay un único residuo de lisina que es la 20, ¿verdad? Sin embargo, el proceso de metilación no conlleva únicamente a un silenciamiento, sino que puede ser, por ejemplo, activación. En el caso de la lisina 4, una dimetilación conlleva la activación, ¿verdad? En el caso de la 36 también conlleva una activación y de la lisina 79. Sin embargo, hay otros procesos de trimetilación que conlleva no solamente a la activación, sino que a un silenciamiento génico. Hay que ver, ¿verdad? O sea, que la metilación, entre más hipermetilado esté, no significa que el gen será silenciado, sino que al contrario, ¿verdad? Puede ser activo, por eso se le llama el código de histonas, ¿verdad? Que eso es lo que se ha estado buscando. Sin embargo, hay patrones específicos en el caso de la dimetilación, un silenciamiento génico, ¿verdad? De aquellas zonas específicas codificantes, ¿verdad? Y las zonas que están más metiladas son las zonas de la heterocromatina, que eso es bien claro que ustedes lo tengan en consideración. En síntesis, estas modificaciones epigenéticas puede darse que la metilación conlleva un silenciamiento génico y la desmetilación a una activación. La acetilación conlleva a una activación de la transcripción y la metilación de las histonas puede conllevar a un silenciamiento génico, ¿verdad? O la desacetilación, que es lo que también tienen que tener claro en este tipo de modificaciones del DNA y de la cromatina. ¿Qué significa cuando un gen está improntado o impreso? Significa que ese gen tiene una marca bioquímica específica, generalmente metilación, lo que da origen de lo que da una idea del origen, si es del padre o de la madre, ¿verdad? Generalmente, como les digo, este proceso es covalente a través de la metilación y todos los genes improntados, que en el caso del humano aproximadamente hay 100 genes, 150 genes improntados y todos que están relacionados con procesos de desarrollo y crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo es que se da precisamente este tipo de impronta, ¿verdad? Una mujer adulta recibe una dotación génica del padre, una del padre y una de la madre, es decir, un alelo masculino y un alelo femenino, que ya viene improntado normalmente. Cuando esa mujer adulta va a generar gametos para su reproducción, esos alelos son borrados de sus células germinales, la impronta es eliminada y se reprograma. De esa forma, la reprogramación permite generar un gameto masculino que tiene una impronta femenina. Lo mismo pasa con el macho, ¿verdad? Genera gametos que tienen una impronta masculina. ¿Qué implica eso? Durante el proceso de fecundación y la generación de un cigoto, se da un proceso de regeneración de la impronta que va a mantener silenciados los genes durante toda la vida. Es decir, toda la vida de ese embrión que se va a convertir en adulto, sus genes van a estar silenciados, ¿verdad? Y se va
a activar su impronta cuando se borre, se reprograme para la generación de nuevos gametos. ¿Qué está relacionado a la epigenética? Aquellos genes que han sido improntados durante toda su vida, el organismo los va a tener silenciados. Y se van a activar o a silenciar aquellos genes que sean modificados a través de la epigenética, es decir, aquellos genes que tengan que ver con la remodelación de la cromatina o por metilación. Esos genes sí van a estar relacionados con factores ambientales, ¿verdad?, para su activación. ¿Qué tiene que ver el cáncer? Ese proceso tiene que ver con cambios en la expresión de los genes supresores de tumores, a través de los cuales puede conllevar a una hipermetilación de los genes que pueda conducir a su desactivación. Entonces los genes supresores de tumores protectores no van a estar activos y se van todavía a multiplicar su daño a través de mutaciones génicas que van a originar a una desactivación de los genes supresores y a una activación de los oncogenes. Esto se va a agravar a través por una hipometilación global, es decir, una metilación baja en gran escala en todo el genoma que conlleve a una instabilidad cromosómica, ¿verdad? El cromosoma, la inestabilidad de la expresión de los genes en el cromosoma facilitado por una combinación de hipometilación general, y aunado a esto, probablemente en aquellas células que tengan este tipo de problema de inestabilidad cromosómica se verá agravada por translocaciones, ¿verdad? Aquí podemos ver algunos tipos de genes relacionados con cáncer, los cuales están hipermetilados y generalmente son todos genes relacionados con genes supresores de tumores. Veamos acá, genes, el BRCA1 que significa cáncer de mama, breast cancer 1, es un gen supresor de tumores relacionados con reparaciones del DNA, que lo vamos a ver más adelante. También MLH1, que significa homología 1 del gen M, que es también reparación del DNA. El gen del retinoblastoma 1, que es un punto del checkpoint que se da en el ciclo celular. Son genes relacionados, ¿verdad?, con hipermetilación y que dan tipos de cánceres específicos, ¿verdad? Eso tiene que ver con la parte de epigenética, con la impronta y con el cáncer. Hay otros aspectos que no los he tocado, que los deben de leer para tener una mejor idea, ¿verdad? Eso sería todo hasta ahora, ¿verdad? Cualquier cosa quedo pendiente con ustedes.